Bien. Vamos a ver. Lo que terminamos el otro día fue cómo crear, ¿no? Cómo crear un autor. ¿Vale o no? Entonces, tenemos que implantar ahora un mecanismo. Se quería apagar la luz. Mirad. Mirad aquí. Vamos a ver. Haremos paso a paso, ¿vale? ¿Qué es el load data? ¿Qué es cargar los datos? Mirad aquí. Mirad esta variable de aquí arriba. Esto lo vamos a hacer ahora tranquilamente, ¿vale? Pero quiero explicaros hacia dónde vamos. Yo estoy ahora mismo en el seed module, ¿no? Entonces yo tengo un servicio que tiene que cargar todos estos ficheros de una tacada. ¿Sí o no? Vale, estoy empezando con autores. Entonces, yo todos estos objetos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crearlos, darlos de alta, ¿sí o no? ¿En dónde? En el PostgreSQL. Darlos de alta. Entonces, vosotros tenéis que entender quién es el responsable de crear un autor en el Postgre. Pues el módulo de autores. O sea, el responsable es este método. ¿Sí o no? Entonces, vamos por uno. Entonces, en el seed service, ¿lo veis aquí o no? ¿Veis el seed service? Mira lo que voy a hacer ahora. Esto lo veremos ahora, pero está claro lo que se alinea más o menos. El importar el JSON, es algo parecido, algo pasado, el año pasado hicimos algo parecido, ¿no? Vale, miradme aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mirar, seed autores, ¿lo veis? Aquí lo igualo a la variable datos iniciales. ¿Lo veis, no? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Recorrer qué? Recorrer ese array, ¿sí o no? Y ahora aquí los voy a mostrar, ¿vale o no? Mirad, esto lo vamos a hacer ahora mismo poco a poco, pero una reflexión que quiero hacer. Mirad, si yo lanzo el seed, el mensaje es carga de datos finalizada, pero en la terminal, ¿qué me ha mostrado? ¿Qué me ha mostrado la terminal? Todos los datos que están en el JSON, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer aquí? Miradme aquí. Por favor, miradme aquí. Todo esto lo iremos ahora, ¿vale? Porque necesita una cierta configuración. Mirad, this.autoreservice.create. Miradme aquí. Ahí llegaremos. Lo que yo quiero que entendáis es lo siguiente. ¿Quién es, qué he dicho antes? ¿Quién es el responsable de crear un autor? ¿Quién sabe cuál es el código para crear un autor? Pues lo he dicho en el servicio, ¿no? Entonces yo desde el seed, ¿qué va a hacer el seed? Que está en otro módulo. ¿Qué va a hacer? Va a recorrer ese array, lo va a recorrer, el array JSON, ¿y a quién va a llamar? Al que sabe crear, ¿qué? Un autor. Lo que yo no puedo hacer es crear que el seed service me vaya a crear que un autor, un libro, vaya a poner otra vez, va a copiar y pegar el mismo código. A ver esto hacia dónde vamos a llegar. Ahora os voy a explicar cómo se hace todo esto, cómo se llega aquí, cómo se llega a importar esto, cómo cargamos el fichero. Yo lo que quiero decir es que yo voy a tener todos los módulos que saben crear su objeto. Pero ahora el seed, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llamar a todos a los create de cada servicio en concreto. Al create de quién? De autor, al create de libro, al create del profile, al create del cliente. ¿Vale? Entonces, ir al manual, a TypeORM, el de las relaciones,
que está ahí explicado paso a paso. ¿Vale? Este de aquí. ¿Vale? Bien, mirar. Mirar antes. Mirar aquí. Yo, ¿en qué módulo estoy programando? En los data. ¿En qué módulo estoy programando? Estoy en el SID Service. ¿A qué módulo pertenece? ¿Al SID qué? Al SID Module. ¿Me veis o no? ¿Me veis aquí? El SID Module. Entonces, este SID Module, ¿qué está importando aquí? ¿Qué está importando aquí? El Autores Service. ¿Lo veis, no? ¿Qué significa? Que en el Autores Module yo tengo que haber exportado antes el Autores Service. Si no, no se puede hacer. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Este módulo, mirad, este módulo, el SID Service, cuando digo de módulo, cuando hablo de módulo, digo que cualquier componente del módulo puede importar, ¿lo veis o no? ¿Qué está importando? Un recurso de otro módulo, de autores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Autores Module? Exportar los recursos que quiere, ¿vale? Entonces, esa es la configuración que os voy a hacer ahora. Esto hay que hacerlo siempre. Mirad. Iros aquí al insertar de forma masiva. ¿Vale? Bueno, nos venimos aquí al SID de producto, a esta página. ¿Vale? Entonces, vale, esto ya lo tenemos, esa comunicación ya lo tenemos. A ver, aquí pone execute SID, yo le he llamado load data. ¿Vale? Ahí pone execute, esto ya lo hicimos, el controlador y el servicio. Esto ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que en vez de poner execute SID o run SID, he puesto load data. Vale, nos venimos aquí. A ver, garantizaros que en el app module tenéis importado el Autores Module y el SID Module. El SID Module lo habéis creado ya, ¿no? A ver, ¿se tiene importado? Sí. Bien. Ahora, en Autores Module, nos vamos a Autores Module. ¿Estamos? Bien. Y ahí me tenéis que colocar la cláusula exports, ¿lo ven, no? La cláusula export, y ahí tenéis que exportar el módulo de Autores Module. Es el responsable de exportar las clases que de él dependen. ¿Me explico? Autores Module es responsable, es decir, si yo necesito en el SID Service, ¿vale o no? En otro módulo necesito importar Autores Service, ¿sí o no? Si alguien quiere importar, ¿por qué? Porque el otro... A ver, si yo quiero importar el servicio de otro módulo, es porque ese otro módulo que está exportando ese servicio, si no, no puedo. ¿Veis lo que hace? Estoy en Autores Module, ¿vale? En vuestro caso. Autor.module, ¿vale? ¿Sí o no? Y yo lo que quiero es, desde el SID Module, cuando yo digo SID Module, me refiero al SID Controller, al SID Service o al propio SID Module. Cuando yo quiero desde otro módulo importar un servicio de otro módulo, ¿se entiende o no? Yo quiero, desde el SID Module, quiero importar
el autores service. Es decir, ¿qué quiero hacer? Importar que un servicio de otro módulo. Si esta cláusula yo no la tengo, este export no se puede importar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En autores, módulos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exportar, ¿quién? El autores service. Mirad, es sentido común, ¿eh? Vamos a ver, miradme aquí. ¿Qué quiere hacer el módulo SID-Module, mi set service? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero? ¿Importar quién? Autores service. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí tengo ¿qué método? El create. ¿Para crear qué? Un autor. Con lo cual, un módulo, el módulo SID-Module, repito, cuando hablo de módulo SID-Module, por favor entender el módulo como todo eso. Ya sé que desde el SID-Module no estoy importando, pero estoy importando desde una clase que depende del SID-Module, que es el SID-Service. Entonces yo en el SID-Service, ¿qué estoy intentando? Importar ¿qué? Un servicio que pertenece a otro módulo. Entonces, ¿vosotros pensáis que eso sería así y ya está? Pues no. ¿Por qué? Porque esa clase no se ha exportado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle permiso. ¿Y dónde se le ha dado los permisos? Pues me voy a autores, módulos, y en la sección export permito que se exporte ¿quién? Autores service. ¿Vale? Y he puesto el type ORM porque lo necesitaré más adelante. Su type ORM. ¿Vale? Poner los dos. Porque necesito que se exporte su type ORM. ¿Se tiene? ¿Vale? Bien. Entonces eso por un lado. Vale. ¿Qué se hace más? ¿Basta con eso? No, hay que hacer otro cambio más. Y es en el SID-Module, ¿qué hago? Está escrito lo que hace. ¿Qué importo? El autor en módulo. Entonces, mira lo que pone. ¿Qué es lo que pone en la documentación? ¿Qué pone? ¿Qué es lo que se puede hacer entonces en el SID-Module? Importar ¿qué? Todo lo que exporte en autores módulos. Hay que hacer esos dos cambios para poder hacer lo que queremos hacer. Dos cosas. En autores módulos, exportar el servicio que quiero sacar fuera. Y ahora, en el módulo que va a importar, hay que hacer que el import, lo ve, ¿no? Del autor en módulo. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Hacedlo. Y para verificarlo, para verificar que esa configuración es correcta, mirad, os venís aquí, os venís al servicio, al set service y crear el constructor. Creáis el constructor. ¿Lo ven, no? Y pongo autor service, o autores service o autor service, como veáis, me da igual la variable, y vuestra clase. ¿Vale? Y ahora colocar en algún sitio esto. Y si os accede y no tenéis ningún colorcito rojo ni nada, ya lo podéis utilizar. Aquí mismo en el constructor. Fijaros que el constructor no tiene nada. Si aquí mismo abrís y ponéis this autores service punto create, y claro, el autor no lo tenéis. El autor no lo tenéis.
Pero bueno, yo creo que si no sale ningún mensaje en rojo, que ya la... O si os sale por lo menos, ¿vale? Porque claro, tenéis que pasarle un objeto para que no os dé fallo. Si queréis vamos a esperar y terminamos, ¿vale? Pero si os aparece, podéis bien. Si aparece ahí, no aparece aquí ningún error, ¿vale? Vais bien. Si queréis vamos a dejarlo y vamos a seguir, ¿vale? Pero, a ver, pero hasta aquí, ¿se ha entendido? Si ahora queréis crear un libro, lo que tenéis que hacer, cuando itere en los libros, ¿qué tendría que hacer? Pues libros módulos, ¿qué tengo que exportar? Libros service, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer ahora en SID módulos? Importar, ¿quién? Libros módulos, es decir, aquí mismo, ¿qué hago aquí? Importo libros módulos, ¿sí o no? Lo que pasa es que no lo tengo creado. Importo libros módulos y así realmente pues con todo, ¿no? Con todos los demás. Y ahora en SysService, ¿qué importo? Libro service. Itero en el array de libros y voy creando, ¿vale? Ese es el mecanismo inicial. Bien. Segundo, vamos a leer cómo se lee el archivo JSON. ¿Vale? Esto que he hecho hasta ahora, fundamental para poder utilizar el método create de un servicio de otro módulo. Hay que exportar en un módulo e importar el otro módulo. Vale. Ir a insertar de forma masiva. La siguiente página creo que es. Sí, la siguiente. ¿Vale? Entonces, para poder permitir la lectura de ficheros JSON, ¿vale o no? Para poder permitir la lectura de ficheros JSON, ¿qué es lo que haremos? Pues me voy al tsconfig. ¿Lo estáis viendo o no? ¿Estáis viendo el manual? Estoy aquí. Aquí. Me voy al tsconfig. El tsconfig lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y tenéis que aseguraros, bueno, la primitiva esta de nofal está en false, ¿vale? ¿Y qué pone aquí? Resolve JSON módulo, se le pone que true. Ponerlo en el tsconfig. Voy a escribirlo. Kevin, sí. Víctor, no. Simón, Karim, Juan Francisco, Juanjo, Ángel, Salva, Rafa, Aurora, Bruno, Martín, Cristóbal, Sasa, Adrino, Francisco, Pedro, José María, Diego, Marco, Ramón. ¿Se tienen? ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues venga. Nos vamos al SysService. Vale, aquí vamos a concentrar todas nuestras fuerzas. Vale, entonces, de primera. Esto ya lo arreglaremos, ¿vale? De primera. Aquí ponéis, fijaros, voy a leer los autores. ¿Vale? El archivo autores. ¿No? Entonces, importo, import, asterisco, as, esta variable me da igual, podéis ponerle data. Ponerle data, he puesto initial data, pues, las de iniciales, pero ponéis data, ¿vale? From, ¿lo ven, no? Y aquí tenéis que colocar la ruta. Fijaros, ¿qué quiero leer? Me quiero ir ¿a dónde?
al padre, ¿no? Además, mirar aquí. Vale, si colocáis aquí from, punto, barra, vale, voy a ponerlo como no se ha puesto bien, vale, que autocompleta. Vale, from, punto, barra, ¿lo ve, no? ¿Se ve? Sí, esto es que no se puede autocompletar. Data, y que voy a leer autores. Pues escuchadme, también si queréis, mirad, hacer una cosa, en vez de hacer después esta gilipollez, hacer esto ahora mismo. Poner aquí, sí, de autores directamente la variable y fuera. Vale, y ya la tengo. Sí, autores, ¿vale? Luego que pondremos seed libro, ¿no? ¿Sí o no? Luego pondremos import asterisco as seed libros from seed data libro.json, ¿vale? Y así iremos creando, ¿vale? Podríamos así ir creando las variables. ¿Me está grabando esto, tío? Sí, vale. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí en el load data, ¿vale? En el load data, por ejemplo, me voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, hacerme el console log, hacer esto. En el load data, ¿qué estoy haciendo? Un for each. Bueno, este autor, ahora mismo vosotros no tenéis la interfaz, la vamos a crear, ¿vale? Me colocáis esto. ¿Vale? ¿Me hacéis eso? ¿Sí o no? Hacéis eso y arrancáis el servidor y hacéis esto. Send. Y os tiene que salir eso. A ver, salgo Rafael a la calle. Y os tranquilizáis 5 o 10 minutos. Venga. Buen fichaje. Tira para afuera. No, saliros fuera. Tú sabrás lo que estás haciendo. Veniros fuera los dos. Venga, Rafa. Sí, por supuestísimo. No estoy aquí para que me toquéis los cojones. Tira. Que cuesta mucho estudiar. Ya te lo he dicho, si no tienes ganas, a tomar por culo. Me cuesta mucho estudiar, tengo muy poco tiempo. Encima aquí con WhatsApp. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué está haciendo eso? Pues mi seed autores, esa variable, ¿a quién apunta a quién? Al inicio de este fichero. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un array. Entonces, ese array, ¿qué le hago? Un for each. Ya lo hicimos el año pasado. Un for each. Y lo único que hago es que me creo una variable, autor,
o el nombre que vosotros queráis, ¿sí o no? Función de flecha y el cuerpo de la función. Esto es una función de flecha, esto ya lo expliqué el año pasado. ¿Vale? Por la tarde también lo visteis. Esto, ¿no? Con domingo, ¿no? Pues ¿qué estoy mostrando el autor? ¿Y qué me muestra por pantalla? Pues cada uno de los objetos. ¿Esto cuándo? Cada vez que hago ¿qué? Cada vez que hago una petición a la API. Hago una petición al SID y se vuelve a ejecutar, lo ve, ¿no? Se ha vuelto a ejecutar esto. ¿Vale? A ver, entonces, ¿yo qué tendré que hacer ahora? Evidentemente aquí vamos a hacer más cosas, ¿eh? Pero si yo no lo ejecutáis porque hay que esperar y toda la historia, pero ¿comprendéis lo que quiero hacer aquí? Ahora, eso está incompleto. No lo hagáis porque hay que esperar, hay que hacer cosas. Pero, ¿entendéis la forma que hace eso ahora? ¿Qué haría eso? ¿Qué haría eso? Autor service.create y cada objeto, pues crearía objeto a objeto. Iría creando objeto a objeto. Y de un ataque, si aquí tengo 1000 autores, pues ¿esto qué va a hacer? Me va a insertar en Postgres, en la tabla autor me va a insertar 1000 registros. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué le va faltando a esto. A ver, esto es el concepto genérico. O sea, si esto llegáis a entenderlo hasta aquí, cojonudo. ¿Vale? Es lo importante. Bien, ahora. Yo puedo necesitar en algún momento hacer ¿qué? Autor ¿qué? Punto. Bueno, esto que ha salido ahí no tiene por qué saberlo. Lo que pasa es que él, supongo, miradme aquí por favor, supongo que él lo concluye. Yo estoy diciendo autor de qué tipo es. TypeScript es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Vale? Lo que pasa es que él, al hacer este SID, entiendo que saca la información de aquí, pero hay que definir el tipo de esa variable. Hay que definir el tipo. ¿Por qué? Porque yo voy a querer jugar con los valores, o sea, con los campos de ese objeto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir? Una interfaz. ¿Vale? Hay que definir la interfaz, siempre. Tenemos que definir esto, tenemos que definir la interfaz. ¿Vale? Entonces, ¿cómo operamos? Ir a autores y crear el directorio interfaces. ¿Vale? Y dentro, el convenio con Nest, ¿vale? Porque escuchadme una cosa. Yo esto me voy ahora mismo a TypeScript y es igual. Digo a TypeScript, me voy a Next, a Next.js o a React y es prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que en Nest lo suyo es que tú le pongas por convenio, pues eso, fijaros, ¿no? Autor.interface.ts, controller, módulos, servicios, ¿vale? Entonces, crear este fichero. Autor.interface.ts. Y me escribí esto. Esta es la interfaz.
Posiblemente, escuchad una cosa, posiblemente también me valga... A ver, esperaros. Posiblemente, quizás me valga también... A ver, déjame que pruebe una cosa. Autor de tipo, esperaros. El ditio. A ver. Esto es que no sé si lo ve. No, va. Bueno, dejadme que pruebe lo del vídeo yo más adelante. Vamos a crear la interfaz. Vamos a crearla. Eso. ¿Lo tenéis? ¿Vale? Entonces, aquí en Autores Service, no, perdón, en el SysService, importar autor, voy a poner aquí interfaces. Dime. Sí. Sí. Servicio, aquí por ejemplo podéis llevar un orden. Y el otro si quieren pasa ya. Vale. Vale, entonces, importar, y aquí me decís, autor, dos puntos. Sí, pasar. Ah, vale, ¿sabes lo que pasa? ¿Eh? Vale, perdonad. Me daba error, es que a lo mejor el ditio me vale. Mirad, si tengo una función y le paso el tipo, tengo que indicar esto. Es que posiblemente me valga, hemos puesto create, ¿cómo era? Create autor ditio, que posiblemente me pueda valer. A lo mejor no tengamos que definir la interfaz. Escuchadme una cosa, a ver, es que prácticamente el ditio es la propia interfaz, ¿sí o no? Con tipos, campos, ¿vale? ¿Me entendéis o no? No obstante, si yo aquí pongo ahora el autor, me lo va a sacar, ¿vale? Pero no obstante, os doy esta opción y si, a ver, si estoy con Next, estoy con React, allí no tengo ditio, hay que definir interfaces, ¿vale? Yo aquí, ya sabéis que aquí también existen las interfaces y os doy la opción de eso o autor o la interfaz. La interfaz o poner el ditio. ¿Vale? Bien. Y fijaros la función de flecha ahora, que es el parámetro, entre paréntesis, el parámetro dos puntos, o bien la interfaz, o bien el ditio, función de flecha, y ya haría eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues mostrarme ahora mismo el nombre. Esto ocultarlo. Y si yo lanzo la petición, ¿qué me imprime por pantalla? ¿Lo ven, no? ¿Qué me imprime? Solo los nombres. Entonces, ¿esto para qué puede servir? Imaginaros que yo quiero hacer el volcado solamente de autor.id, imaginaros mayor que 30. Imaginaros que yo quiero hacer el volcado solamente... A ver, imaginaros que solamente quiero hacer el volcado de los datos bajo una premisa, bajo una condición. ¿Sí o no?
Imaginaros que hay autores que son de Almería, de Murcia, de Alicante, ¿no? Y en la aplicación, imaginaos que tengo una aplicación y tengo un montón de comerciales, ¿no? Y esos comerciales, los comerciales de Murcia, van a hacer el volcado de datos de qué autores. Por ejemplo, de los que son de Murcia nada más. ¿Entendéis, no? El volcado de datos no tiene por qué ser del archivo completo. Yo puedo tener, imaginaros, mi archivo de clientes, los clientes de la empresa. La empresa es una multinacional y tiene clientes en Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Almería. Y ahora resulta que hay un montón de comerciales repartidos por toda la geografía española. Y cada comercial utiliza esa aplicación de la empresa. ¿Y el comercial de dónde es? De Murcia, por su propio perfil. Es un dato de su profile. ¿Me explico? Es un dato de su profile. Cuando ese comercial diga, hostia, voy a hacer un repaso por todos los clientes de la empresa y haga el volcado de datos, ¿qué volcado de datos va a hacer? Pues de aquellos clientes cuya ciudad sean la misma que la ciudad del comercial, que está en su profile. ¿Sí o no? No voy a hacer el volcado completo, sino el volcado bajo un criterio. Pues aquí puedo poner el criterio. ¿Yo qué haría? Imaginaros. Esto lo explico ahora, bueno, aunque ya deberíais saberlo, porque qué error me está dando. ¿Yo qué haría? Imaginaros. Cliente.ciudad, ¿sí o no? Igual, por ejemplo, el dis. Esto simplemente no lo copiéis. Profile. Ciudad. ¿Qué haría eso? ¿El profile qué es? ¿Qué es el profile? Yo tengo clientes, tabla cliente, tabla usuarios y tabla profile. Venga, ¿qué son? Clientes. ¿Qué pueden tener los clientes? La tabla cliente. Datos de clientes, pero ¿qué datos? Su dirección, nombre, apellido, su teléfono, la fecha de nacimiento, la ciudad, ¿qué más? Por ejemplo, la comisión que tiene porque es un buen comprador, un buen cliente. ¿Me explico? Es decir, datos propios del cliente. ¿Qué le da al usuario? Y yo digo, cada usuario, un cliente tiene un usuario tiene un cliente. ¿Le da al usuario a qué me refiero? A toda la información web que tenga ese cliente. Todo el rastro web que tiene un cliente de la empresa. Vosotros imaginaros que cualquier empresa aquí, Belzunce, tiene un montón de clientes, ¿no? Repartido por toda Europa entera. Y ahora Belzunce crea una página web. Para cada cliente de Belzunce hay que crearle un usuario web. ¿Qué datos tiene la tal usuario? Login, contraseña, ¿qué más? Su perfil de Facebook, su perfil de Twitter, su perfil de Instagram, su WhatsApp. Toda esa información, ¿dónde la metemos? Como diseñadores de base de datos, ¿dónde meteríais toda esa información? ¿En? ¿Quién ha hablado? ¿Dónde se mete esa información? ¿Qué tabla? Yo tengo una tabla cliente donde viene todos los datos del cliente y viene, además, imaginaros cuál es la comisión que yo le tengo al cliente porque es un buen comprador, ¿no? Información de la renta, yo qué sé, información íntima de ese cliente. Y ahora resulta que yo me hago una página web. Y a todos los clientes de mi empresa, los 1000 clientes de mi empresa, habrán clientes jóvenes con 23 años y habrán clientes con 85 años. Pero a todos les voy a crear un perfil
de usuario. Y en ese perfil de usuario, en ese cliente de usuario, ¿qué le voy a generar? Como aquí a los alumnos. Nosotros en Seneca, ¿qué tenemos? Una tabla de profesores y tablas de alumnos. Y en la de profesores y alumnos, ¿qué hay? Pues información mía propia, ¿no? Económica, de donde vivo, pero ahora hay que crearle al usuario, a cada cliente hay que crear un usuario con el login, la contraseña, quiero almacenar su perfil de Twitter, su perfil de Facebook, su perfil de Instagram. Toda esa información, ¿dónde la meto? Si fuese diseñadora de base de datos. ¿Qué opciones tengo? O lo meto en la tabla cliente. ¿Qué pensáis? Claro, otra tabla. Que a nadie se le ocurra la tabla cliente, ¿no? Que está hecha en Oracle. Voy a ampliar campos. No. El contexto de esos campos está bien definido, que es que la información web del cliente. Me creo que es una tabla de usuario. ¿Y ahora qué relación tengo con la tabla cliente? 1 a 1. Un cliente de la empresa tiene que un usuario. Y un usuario que tiene un cliente. Lo que sí tengo que hacer, ¿qué es? Evidentemente, propagar las claves ajenas. Es decir, en la tabla cliente tendré que meter el ID del usuario y en el usuario, en el registro de usuario que tendré que meter el ID del cliente. Una relación de 1 a 1. Eso es lo que vamos a hacer, es mi tabla de usuario. Con lo cual ya sabéis lo que es la tabla cliente, ya sabéis lo que es la tabla de usuario y la tabla profile. ¿Qué es el profile? Digamos que eso viene, realmente el profile, he puesto aquí la tabla profile porque podría venir a lo mejor de la propia descripción. Sería esta, a lo mejor la tabla profile sobra, porque el perfil, ¿qué sería? Este es el profile. ¿Entendéis? Este es el profile. ¿Y este NIF qué será? ¿Ese NIF qué? ¿Lo veis, no? Lo que pasa aquí nada más que tengo hecho una dirección, pero yo aquí tengo en el cliente el nombre, el NIF, los apellidos, la dirección, ¿no? Puede tener la comisión que tiene, otros datos. Y en users, esta sobra. Esto es una gilipollas. User, que tengo los datos del perfil. Aquí que pondría también el Facebook, pondría el Twitter, pondría el LinkedIn, ¿no? Y su NIF, el NIF con el que está relacionado, de 1 a 1. Y aquí evidentemente, bueno, esto sería la cuestión si desde el cliente, bueno, pero tendríamos que poner un user ID, esto lo veremos cuando hagamos la relación. El 2. Algo así. No lo pongáis. ¿Se entiende, no? ¿Ese qué sería? El ID2 de la tabla user. ¿Vale? Doble. Un cruce doble. Vale, pero esto ya digo, ya lo veremos cuando veamos las relaciones y analicemos este esquema. Entonces, ¿qué es el profile? Esto de aquí. Eso es el perfil. Eso es cuando yo me logueo en la aplicación, ¿no? ¿Y ahora qué? Pincho en la carita. La foto, tu foto, es un campo del profile. ¿Vale? Entonces, pero la tabla está, el profile JSON este va a sobrar. Vale. Entonces, ¿yo aquí qué estaría haciendo? Para que analicéis, estaría dando de alta solo ¿a quién? ¿Solo a quién? Si yo soy de Murcia, imaginaos que yo soy de Murcia y yo entro en la aplicación, ¿qué se está ejecutando aquí? Profile.ciudad, ¿qué sería? Murcia. ¿No? ¿Esto qué sería? Murcia.
Si Fran es de Almería y él está ejecutando la aplicación, ¿qué saldría ahí? Almería. Si Ramón está en Madrid, ¿no? Es de Madrid, ¿qué saldría en ese valor? Madrid. Y ahora, del JSON que tengo con los 10.000 clientes que tiene la empresa, habrán gente de Almería, de Madrid o de Murcia. ¿Cuál va a filtrar? Pues según el usuario. Filtrará a los clientes según el usuario. ¿Y qué voy a volcar? Los clientes de la provincia, ¿no? Donde sea esa persona. Bien. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que imaginaros que yo quiero, esto es lo que yo decía, que quiero volcar, quiero hacer un filtro, un volcado con filtro, con un filtro. Pregunta estoy, ya que estoy, ¿por qué me da error? ¿Por qué me da error? Tipo de dato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con un más convertimos el tipo. Esto es de NES. Bueno, yo me muerdo. No sé de NES o de TypeScript. Ese más. Estoy haciendo un casting. Estoy transformando el ID de tipo string a un ID de tipo number para poder compararlo con un number, que es 30, ¿vale? Bueno, pues esto lo dejo aquí. Y bueno, pues ya está, tío. Bien, hasta aquí. ¿Vale? Vale, pues ahora en la siguiente hora vemos, si os vais ahí al documento, el tema de las promesas, ¿vale? ¿Veis este código de aquí? Eso lo voy a explicar en la siguiente hora. No copiéis nada, ¿vale? Voy a comentarlo por encima, hacemos un descanso y después volvemos. Pero, imaginaros que tengo para insertar 1000 registros. 1000 registros. ¿Cómo se puede insertar esos 1000 registros? Pues se puede insertar el segundo si se inserta el primero, el tercero si se inserta el segundo, el cuarto si se inserta el tercero. O sea que nos podemos morir. ¿Vale? Entonces, ese mecanismo de promesas que voy a explicar lo que son, lo que se va a lanzar es, en un segundo, se van a lanzar las 1000 peticiones. ¡Bum! Se lanzan a internet 1000 peticiones. ¿Vale? ¿Se van a insertar en orden? No se insertan en orden. No se insertan en orden, pero todas se van a insertar. Entonces vais a ver los registros, ¿vale? Yo después me da igual que se inserte primero un registro, que se inserte el quinto, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a hacer con ese código. Ahora después, ¿vale? Venga, pues si queréis, voy a cortar aquí. Hacemos un descansillo y terminamos de ver esto. Otra cosa. Mirad, si yo, en vez de coger esto de un archivo, hago una petición a una API para insertar los productos, imaginaros que yo tengo una API, como hicimos el año pasado. Ellos lo hicieron, Cecilio lo hizo. Es decir, con el Pokémon, ¿qué hizo? En la tabla de PokeAPI, ¿no? Hay 12.000 Pokémon. ¿Y qué quiero hacer? En vez de coger esos 12.000 Pokémon de un JSON, ¿qué hago? Me conecto a la API
cojo los 12.000 Pokémon y lo inserto en mi tabla. ¿Sí o no? Me suena de algo eso. Sí. Pero en vez de cogerlo, porque él lo hizo así, en vez de cogerlo, la mayoría lo hiciste con... ¿Eh? Sí. No, con el Postman hace las peticiones, Rafa. Con el Postman hace las peticiones, Rafa. En vez de coger la fuente de datos, de un archivo, como estamos haciendo aquí, ¿y ahora qué hago? Cojo la fuente de datos de un fichero local y ¿qué hago? Lo inserto en mi base de datos. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Yo, en vez de coger esos archivos locales, digo, pues no, me voy a coger la fuente de datos de una API que ya exista, ¿sí o no? Las cojo y ¿qué hago? Y la inserto en otra. Y la inserto en la mía. ¿Sí o no? Ese código no varía en nada. ¿Vale? A ver, fijaros hasta dónde llega esto. A ver, hay aquí inmobiliarias, ¿vale? Inmobiliarias, que son manejan mucha pasta, que resulta que se dieron de alta en pisos.com. Escuchadme lo que voy a decir. Se dieron de alta en pisos.com. ¿Sabes lo que es pisos.com, no? ¿No sabéis lo que es pisos.com? Sí. ¿Idealista? Claro, ¿idealista? Sí, ¿no? Pues pisos.com es una paralela. Bueno, vamos a suponer idealista. ¿Qué ocurre? Que yo por darme de alta en idealista, pues claro, publicito en mi casa en idealista, ¿no? Yo soy dueño de una inmobiliaria local de aquí, ¿no? Y le echo fotos y la casa sale en idealista. ¿Qué ocurrió? Y me sale mucho más barata la página web, porque yo me hacen la página web y no me estoy ahorrando un informático y al que le tengo que pagar, o bien por la página, o le tengo que pagar 1.000 pavos todos los meses. ¿Sí o no? Entonces, en vez de yo tener en mi empresa mi base de datos con mi informático que me está haciendo mi página web, ¿qué ocurre? Porque claro, si yo tengo ese modelo donde estoy poniendo los datos del arquitecto Juan Parra que haga una promoción allí por el líder, ¿no? Y yo que empiezo a hacer como inmobiliario, empiezo a echar fotos, ¿no? Y todos esos datos, yo tengo mis propias bases de datos. ¿Dónde están esos datos? En mi negocio. En mi negocio. Pero claro, ellos ¿qué es lo que no querían? Pagarle ¿qué? A un informático 1.000 pavos todos los meses. Entonces dice, hostia, pues vamos a darnos de alta en idealista. Que sean de alta en idealista. ¿Qué ocurre? Que donde van a insertar una propiedad, ¿dónde la insertan? ¿Dónde inserta Pepe Ballesta o David Siles la propiedad que va a registrar, que quiere venderla, de Juan Parra? ¿Dónde la inserta? En idealista, la pasa todo idealista. Te aparece un formulario con inmobiliaria Ballesta, pero después hay una redirección. Hay una redirección y ese registro, Pepe Ballesta piensa, ¿no?, que está en su servidor, pero esos datos, ¿dónde van? A idealista. Y se almacenan en las bases de idealista. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que Pepe intenta vender la inmobiliaria, intenta vender la promoción. Y llegó un día y se vio vendido. La promoción que era para él, que el promotor se la había dado a él, ve un cartel que pone vendido. Coño, si yo no la he vendido. Porque cuando Idealista te da la página web y te da todo, ¿por qué? Así gratis. Los datos, es decir, para que os hagáis una idea, Pepe Ballesta, ¿qué es lo que era? Hablo de Pepe Ballesta como algo en general, ¿vale? No fue él. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los datos, ¿dónde los están metiendo? En la base de datos de Idealista. Es decir, tú realmente eres un comercial de Idealista. Y entonces Idealista vendió la propiedad y no tú. Eso es lo que le costó no tener sus propias bases de datos. Pero es que lo acojonante es que tú sabes lo que hace Idealista con inversores europeos.
Inversor europeo, con el tema de la vivienda. Pues todo eso forma parte de API. Entonces, Idealista publicita todas las viviendas que tiene, por ejemplo, las publicita. Metro, lugar, si tiene piscina, dormitorios, de todo. ¿Y qué es lo que hace? Cobrar por esa info. Es decir, fijaros el negociaco que tiene. Todas las inmobiliarias de este país que publicitan en Idealista les vuelcan los datos a ellos, a Idealista. Ellos han confeccionado una API y ¿qué es lo que hacen con esos datos? La venden a inversor europeo. Entonces tu casa ya no es que te la compren en Idealista, es que te la pueden comprar directamente de Finlandia. ¿Y qué es lo que hace Idealista? Simplemente vender datos. Ni tan siquiera ellos mismos introducen los datos. ¿Quién introduce los datos? Los clientes particulares que tienen su casa para exponer o la inmobiliaria. Ellos estará claro que le hacen un negocio, o sea, ellos hacen el negocio del soporte, ¿no? Como igual que Amazon, ¿no? Soporte, pero es que ahora Idealista coge y saca una API de sus datos, de todos los datos que tiene del parque inmobiliario. Pero vosotros pensáis que esa API es pública. ¿Es pública? ¿Es gratuita? ¿Como la de PokeAPI? No. Es de pago. ¿Y qué ocurre? Que ahora vienen inversores, inmobiliaria alemana, finlandesa, sueca, ¿no? Que cogen toda esa API y la incorporan a sus páginas web. A páginas web de Alemania, de inmobiliarias de Alemania, inmobiliarias de Suiza, de cualquier sitio europeo. Y allí, ¿qué es lo que hacen encima? Pues cogen ese precio, harán alguna modificación en el código, pero recogen esa, ¿no? A lo mejor le incrementan un 10% el precio. ¿Por qué? Pues porque allí ganan más pasta. Y se pueden permitir, ¿no? Aquí un piso, ¿no? De 200.000 euros, pues allí es barato. Incrementan el precio en 240.000 euros y lo están vendiendo en 240.000 euros. Por el concepto de API. Entonces, ¿qué es lo que me da una API? Negocio. Y la API, yo no genero el resultado, porque es lo que he dicho, esta fuente de datos yo la puedo consumir en César, en Angular, Java, en cualquier lenguaje de programación. ¿Vale? Pero lo importante son los datos. Un colega me estuvo a punto de hacer una API, un tío de Córdoba, que el tío durante años se empollaba todas las divisiones inferiores de fútbol de los infantiles, cadetes de Andalucía. Sí, porque hay apuestas y hay negocio ahí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién no va a ganar? Si el infantil o el cadete del Huercalovera contra el Lorca. Y el tío se conocía lo que no estaba escrito, tío. Y el tío quiso poner todos esos datos en una API para poder vender, para poder comercializar con esos datos. ¿Por qué? Porque se hacen apuestas deportivas. Y el tío ganó mucha pasta. No hizo al final lo de la API, pero entendéis, es decir, coger toda esa información que él tiene y ponerla a disposición. Pero claro, pagando por esa información. ¿Quién son los mejores equipos de cadetes del Lorca? Pues toda esa información aparece en el Marca. Y aparece en periódicos locales de cada pueblo. Pues el tío, pues en vez de, yo qué sé, tío, en vez de estudiar bolsa, en vez de estudiar, pues el tío estudiaba eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, venga, pues corto aquí.